Me llamo Selma Ruiz y tengo 78 años. Me cuesta todavía decir mi edad en voz alta, no por vanidad, sino porque siento que los años que llevo vividos no coinciden con lo que late dentro de mí. He sido muchas cosas en esta vida: esposa, archivista, hija obediente, madre devota, abuela enamorada. Pero ahora, en este momento exacto, mientras le hablo a esta grabadora antigua que encontré en el altillo, lo único que siento que soy es una sombra. Vivo sola, en una casa que ya no se siente como hogar, sino como un escenario detenido. Las paredes tienen manchas que conozco como cicatrices propias, los muebles crujen con mi mismo cansancio, y las fotos en los marcos han empezado a desvanecerse, igual que los recuerdos cuando uno intenta revivirlos sin que duelan. Desde la ventana de la cocina veo el roble que plantamos con mi hijo Gabriel cuando tenía 6 años. Ahora el árbol es más alto que la casa, y mi hijo ya no está. Se fue una mañana lluviosa, manejando hacia su turno en el hospital, y nunca volvió. Un choque, dijeron. Instantáneo, indoloro, como si eso pudiera consolar a una madre. Desde entonces, lo único que me sostuvo fue Matías, mi nieto, la última semilla de mi hijo, el último hilo que me une a la sangre que di. Cuando murió Gabriel, su esposa Tamara estaba destrozada. Yo también. Pero mientras ella lloraba en público, yo hacía lo que siempre hice: contener. Preparé la ropa del entierro, recibí a los deudos, cociné café para los vecinos, sostuve la casa entera como quien sostiene un techo durante un temporal, con las manos desnudas, no porque me sobrara la fuerza, sino porque nadie más parecía dispuesta a hacerlo. Tamara se refugió en los brazos de sus padres y después en los de un nuevo compañero. Pero Matías me buscaba a mí. Fue entonces cuando decidimos, por mutuo acuerdo, con abogados y todo, compartir la custodia. Porque yo no quería arrebatarle un hijo a su madre, y porque ella, al menos en ese entonces, reconocía que Matías necesitaba un ancla emocional, y esa ancla era yo. Lo criamos entre las dos. Yo en los días escolares, ella en los fines de semana. Yo hacía las tareas con él, lo llevaba al club, le enseñaba a jugar ajedrez, le leía a Neruda en voz alta cuando no podía dormir. Él me preguntaba cosas como: ¿dónde está el cielo, abuela? ¿O papá me ve desde las estrellas? Y yo le respondía con ternura, aunque por dentro sintiera que me partía en dos. Matías fue, durante muchos años, mi motor. Cuando llegaba del colegio, corría por el pasillo gritando mi nombre. Cuando me caí una vez en la cocina, fue él quien trajo hielo y me dijo con la voz quebrada: «No te mueras nunca, abuela». Y yo le prometí que no lo haría. No mientras él me necesitara. Esa promesa me la repetía todas las noches, como un rezo. Incluso ahora. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Tamara se volvió más distante, más fría. Me miraba con una mezcla de condescendencia y desprecio mal disimulado. Empezó a hablar de rutinas nuevas, de psicólogos escolares, de ambientes positivos. Decía que yo era demasiado rígida, que mis cuentos antes de dormir eran anticuados, que mis ideas sobre la vida estaban desactualizadas. No le gustaba que le hablara a Matías de su padre, de nuestras tradiciones, de la forma en que antes se resolvían los conflictos. Decía que eso le cargaba emocionalmente. Y de a poco fui notando que nuestras horas compartidas eran menos. Primero fueron los martes que canceló por terapia de lenguaje
luego los jueves porque tenía actividades extracurriculares. Después vinieron las excusas más directas. Esta semana está cansado, mejor que no venga. Está empezando a tener ansiedad después de estar contigo. Nos recomendaron reducir los cambios de entorno. Me costó reconocerlo, pero era claro. Tamara quería alejarme. Pero lo hizo con guante blanco. No con gritos ni discusiones, sino con frases disfrazadas de preocupación y de modernidad. Y como yo nunca fui mujer de confrontaciones, dejé pasar los primeros cortes. Me dije que era una etapa, que todo pasaría, que Matías vendría de nuevo a correr por el pasillo, que lo abrazaría fuerte, y él se reiría como antes, con esa risa que me llenaba más que cualquier logro en la vida. Pero eso no pasó. Un día, sin aviso, simplemente dejaron de traerlo. Escribí. Llamé. Fui hasta su casa. No abrieron. Les dejé una carta en el buzón. Silencio. Nadie me respondía. Empecé a pensar que tal vez yo sí estaba perdiendo la razón. Tal vez lo había soñado todo. Tal vez sí era negativa, como dijo una vez Tamara en una conversación que creía que no escuchaba. Lo último que supe fue por una vecina. Matías había sido inscrito en una escuela nueva, lejos de aquí. Internado. Para que se concentre mejor, según le dijo Tamara. Desde entonces, cada noche, me siento en la cocina con la luz baja. Miro la silla vacía frente a mí y escucho mi propia voz en esta grabadora, como si repitiéndome la historia pudiera recordarme que no soy invisible, que no soy una amenaza para nadie. Solo soy una mujer vieja que cuidó a su nieto con más amor del que a veces tuvo para sí misma, y que ahora simplemente espera. Pero lo que Tamara no sabe, lo que nadie pareció recordar, es que yo no firmé una renuncia. La custodia compartida está aún vigente. No se anula por capricho ni por silencio. Y si bien he pasado toda mi vida evitando los conflictos, siempre hay un momento en que hasta las mujeres más pacíficas entienden que el silencio ya no protege, que a veces el amor también exige alzar la voz. Y ese momento ha llegado. El día en que supe que todo había cambiado para siempre no empezó de manera distinta. Me desperté temprano, como siempre, cuando la casa aún estaba en penumbra, y los pájaros aún no se habían decidido por cuál melodía cantar. Hice mi rutina habitual. Preparar café con canela, abrir las ventanas para dejar entrar el aire del jardín y revisar si alguna carta había llegado. La mayoría de los días no hay nada. Solo propaganda, estados de cuenta que ya no leo. Y a veces, si tengo suerte, un sobre dirigido a doña Selma de parte de la farmacia que me ofrece descuentos que nunca pido. Pero ese día había un sobre grande, sin remitente, con mi nombre escrito en una caligrafía formal y fría. Lo abrí con manos que ya intuían el daño. Eran documentos legales, muchos papeles impresos, con sellos, copias, encabezados. Una solicitud formal para modificar la custodia de Matías. Lo primero que sentí no fue rabia ni tristeza. Fue desconcierto, como si alguien me hablara en otro idioma. Leí las páginas una por una, reconociendo palabras familiares, pero incapaz de entender cómo podían estar combinadas en una misma oración. Decía que Tamara solicitaba la revocación de mi rol como cotutora legal por factores emocionales adversos para el bienestar psicológico del menor. Esa frase se repetía varias veces, como una condena escrita con eufemismos, según el informe adjunto de una psicóloga, cuyo nombre no reconocía y que jamás me había entrevistado. Mi presencia generaba en Matías desregulación emocional, conflictos internos de lealtad,
y limitaciones en el desarrollo de una identidad. Positiva y libre de culpa. Cerré el sobre. Me quedé mirando la ventana abierta. Afuera, el viento movía las cortinas con esa suavidad que me recordaba las manos de Gabriel cuando era niño. Horas después, aún con los documentos sobre la mesa, recibí un mensaje de voz de Tamara. Ni siquiera una llamada. Su tono era suave, pero ese tipo de suavidad que solo usan quienes se sienten absolutamente en control. Dijo que lamentaba mucho tener que hacer esto, que todo era por el bien de Matías, que yo debía entender que él estaba entrando en una etapa nueva de su vida y que necesitaba un entorno sin tensiones, sin narrativas nostálgicas que lo anclaran al dolor. No mencionó que durante años fui yo quien lo llevó al pediatra, quien hizo las reuniones de padres cuando ella no podía, quien lo consoló cuando tuvo su primera pesadilla con la muerte de su padre. No mencionó que durante todo ese tiempo, mientras ella reconstruía su vida, yo había suspendido la mía. Ese mismo día, decidí ir a su casa. Caminé las 3 cuadras con un andar lento pero firme, como quien ya sabe que no será bienvenida. Pero va igual. Toqué la puerta. Nadie abrió. Volví a tocar. Esta vez vi que la cortina del segundo piso se movía. Esperé. Después de unos minutos, bajó una empleada joven que no conocía. Me miró con esa mezcla de lástima y obligación. Dijo que la señora Tamara no estaba, que tenía instrucciones de no dejarme entrar, pero que podía dejarle un mensaje. Le pedí ver a Matías. La muchacha dudó. Él está con sus clases virtuales. No puede interrumpirse. Le pregunté si podía, al menos, dejarle un libro. Saqué de mi bolso el ejemplar de El Principito que había comprado para él la semana anterior. Lo había envuelto con papel azul y una nota dentro que decía: para que recuerdes que lo esencial es invisible a los ojos. Con amor, tu abuela. La joven lo aceptó sin decir nada. Volví caminando, pero esta vez sentí cada paso como si mis piernas fueran de plomo. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora con la manta tejida que me hizo mi madre hace más de 40 años, y estuve escuchando viejas cintas de cassette, esas que grabábamos con Gabriel cuando era niño. En una de ellas él recita un poema del colegio, nervioso, entre risas. En otra, apenas audible, dice: mamá, cuando sea grande yo te voy a cuidar siempre. Cerré los ojos y dejé que esas palabras me empaparan por dentro. Pensé en qué clase de mundo habíamos construido, uno donde las madres ya no son parte del bienestar emocional, sino obstáculos que deben ser removidos. Al día siguiente, fui a hablar con el abogado que había tramitado la custodia original, don Ernesto. Un hombre ya mayor, con voz ronca y manos temblorosas. Me recibió con esa calidez antigua que ya no se encuentra en las oficinas modernas. Le mostré los papeles. Él los leyó en silencio, frunciendo el ceño en ciertos pasajes. Finalmente me miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Selma, me dijo, esto no tiene sustento legal. Nadie puede modificar unilateralmente un acuerdo de custodia sin juicio ni consentimiento. Lo que están haciendo es una presión emocional disfrazada de procedimiento. Es una forma elegante de empujarte hacia el olvido. Eso fue lo que me quebró. No los papeles. No la psicóloga. No el mensaje de voz. Fue esa frase. Empujarte hacia el olvido. Porque eso era exactamente lo que sentía. Como si alguien estuviera borrando mi existencia con una goma de borrar invisible, empezando por los bordes y avanzando hacia el centro. Salí de la oficina con una carpeta en la mano, pero también con algo más. Una certeza.
Durante años había sido madre, abuela, cuidadora, consejera, enfermera improvisada, tutora legal. Había dado todo sin preguntar cuánto me devolvían. Había aceptado desplantes por el bien de la paz. Pero eso ya no era una opción. Nadie se borra sola. Y yo no iba a permitir que lo hicieran por mí. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, saqué del cajón de la sala los documentos originales de la custodia. Los extendí sobre la mesa, los repasé con los dedos. Vi mi firma al lado de la de Tamara, el sello del juzgado, las cláusulas que garantizaban mis derechos. Tomé una libreta y empecé a anotar. Fechas, conversaciones, incidentes, cualquier cosa que pudiera servir. Lo hice no como quien se prepara para una guerra, sino como quien busca defender la última parte de sí que aún tiene sentido. Al terminar, me serví una taza de té, caminé hacia la ventana y miré el roble. El viento lo agitaba con violencia, pero él seguía en pie, alto, fuerte, hermoso, como si supiera que sus raíces aún estaban firmes, aunque todo alrededor se esforzara por hacerlo caer. Así fue como supe que el conflicto ya no era algo que pudiera evitar. No se trataba de una diferencia de opinión entre dos formas de crianza. No era una modernidad mal entendida ni una exageración de la sensibilidad. Era otra cosa. Era más profundo. Era un acto de desaparición. De esos que no dejan rastro en las noticias, pero sí en el corazón. Y aunque me temblaban las manos, aunque mi voz ya no tiene la fuerza de antes, me dije a mí misma, en voz baja pero firme: todavía estoy aquí. Durante semanas, la vida se convirtió en una especie de repetición muda, una cinta gastada que se rebobinaba sola, y me obligaba a verla de nuevo cada mañana. Los días eran todos iguales. Amanecer gris, té tibio, la misma radio con su programación insulsa, los mismos ruidos del barrio, los mismos pasos arrastrados por el pasillo. Cada sonido se volvía eco de lo que no estaba. Me despertaba con la ilusión de que ese día habría noticias, un mensaje, una voz al otro lado de la línea que dijera que todo fue un malentendido, que Matías me esperaba con su mochila, que Tamara se había dado cuenta de que se estaba equivocando. Pero la realidad era más cruda. El silencio se había convertido en una muralla. Empecé a notar cómo se instalaban los pequeños olvidos en el cuerpo de los demás. La vecina, doña Cata, que antes me preguntaba cada semana cómo estaba mi nieto, empezó a evitar el tema. Los chicos del mercado, que siempre me saludaban con un «Y Matías, abuela, ya tan alto», ya no mencionaban su nombre. Era como si todos hubieran recibido una instrucción secreta. No hablen de eso, no miren allí, no revuelvan el barro. Y yo caminaba por el mundo como una mujer marcada, con una etiqueta invisible en la frente que decía «Abuela descartada». Empecé a revisar las redes sociales. Me resistí a usarlas, pero había conservado un perfil solo para ver las fotos de Matías cuando estaba más lejos. Y ahora, ese mismo perfil se había vuelto una herida abierta. Tamara publicaba imágenes cuidadosamente editadas. Matías jugando fútbol en su nueva escuela. Matías abrazando a su hermanastro. Matías soplando velas con un papá postizo al costado. Y yo no estaba en ninguna parte. Ni una mención, ni una alusión, ni un gesto que indicara que alguna vez existí en su mundo. Habían editado la historia. Y la versión oficial era otra. Un día en particular, me llegó una notificación automática del álbum de fotos compartido que habíamos creado años atrás. El sistema me advertía que mi acceso había sido revocado. Lo vi con los ojos muy abiertos, con ese tipo de lucidez
que solo llega cuando el dolor se vuelve físico. No era solo una decisión legal, ni siquiera un castigo emocional. Era algo más profundo, algo mucho más cruel. Estaban erradicando mi rastro, quitándome del relato como si mi presencia nunca hubiese tenido valor. Como si Matías hubiese nacido de un repollo, sin historia, sin raíces, sin abuela. Fue entonces cuando me quebré por dentro. No de forma estruendosa. No con gritos, ni golpes, ni escándalos. Me quebré como se rompen las cosas viejas, en silencio, con una grieta lenta que atraviesa el alma sin que nadie la note. Dejé de preparar su plato favorito los miércoles. Guardé el juego de ajedrez que usábamos los sábados. Apagué la lámpara de su cuarto y no volví a entrar. Y sin embargo, cada noche, encendía una vela en la ventana, como si el alma no entendiera aún que no iba a volver. Intenté hablar con Tamara una vez más. Llamé, escribí, fui al colegio, dejé una carta con la secretaria, hasta llamé al psicólogo escolar que había firmado el nuevo informe. Me dijeron que no estaba autorizado a discutir detalles con terceros. Le pregunté si sabía que yo era cotutora legal. Me respondió que eso debía verlo con la dirección. Colgué sintiéndome más vacía que nunca. Fue allí cuando, por primera vez, sentí algo parecido a la rabia. No esa rabia descontrolada que destruye, sino esa que surge de una comprensión profunda, densa, inapelable. Me estaban robando. No cosas materiales. Me estaban robando el derecho a seguir siendo parte del corazón de alguien a quien crié con amor. Y lo hacían amparándose en un lenguaje técnico, en discursos de bienestar, en diagnósticos de emociones que nunca nadie se había tomado el tiempo de preguntarme a mí. Una tarde, mientras barría el patio, encontré entre las hojas secas una de las piedritas que Matías había pintado cuando era pequeño. Teníamos la costumbre de recoger piedras del parque y convertirlas en animales. Aquella era una tortuga, verde y azul, con manchas mal hechas y ojos enormes. La levanté, la limpié con la manga y la llevé al interior como si cargara un objeto sagrado. La puse sobre la mesa y me senté frente a ella por largo rato. Era una piedra fea, objetivamente, pero en ella cabía todo. La risa de un niño, la paciencia de una tarde, la mano temblorosa que sostuvo el pincel, mi voz diciéndole: «Te quedó preciosa, hijo». Y su respuesta: «Te la regalo, abuela, para que nunca te olvides de mí». Ese recuerdo, tan simple, tan pequeño, me perforó de un modo que no esperaba. ¿Cómo se olvida un niño de lo que prometió? ¿Cómo se le enseña a dejar de querer a quien lo sostuvo? ¿Qué clase de mundo es este donde el amor se convierte en problema y la ternura en estorbo? Esa noche escribí en mi diario: «Hoy descubrí que no estoy luchando contra Tamara, ni contra sus argumentos, ni contra sus terapeutas. Estoy luchando contra el olvido programado. Y no voy a rendirme». Con esa decisión, empecé a moverme. Recuperé mi copia del acuerdo legal. Busqué a un nuevo abogado, más joven, más ágil, que entendiera de redes, de custodias modernas, de tecnología. Me reuní con él en un café. Le conté todo, sin omitir una sola lágrima. Me escuchó con atención. Anotó fechas, tomó copias. Me hizo preguntas concretas. Me explicó que legalmente Tamara no podía hacer lo que estaba haciendo, pero que las emociones en estos casos a veces pesan más que los documentos, que habría que actuar con inteligencia. Me propuso armar un expediente completo con pruebas de mi rol constante en la crianza, con fotos, mensajes, cartas, testigos. Me pidió que buscara todo lo que pudiera demostrar que mi vínculo con Matías era profundo, sostenido y esencial.
Pasé una semana entera hurgando entre cajas, álbumes, correos electrónicos. Reuní grabaciones, dibujos, tarjetas de cumpleaños, videos, audios de WhatsApp donde Matías me pedía que le cantara la canción de cuna. Me encontré con cosas que había olvidado. Una nota suya pegada en la heladera que decía: «Abue, no te mueras nunca». ¿Sí? Escrita con letras grandes, torpes. La guardé en una carpeta con manos temblorosas. Y en esa carpeta cabía no solo la evidencia de mi amor, sino la prueba de mi existencia. Con el abogado preparamos un pedido formal al juzgado de familia. Solicitar el cumplimiento efectivo del régimen de custodia compartida y exigir una audiencia urgente para restablecer el contacto. Lo enviamos. Luego solo quedó esperar. Días eternos, ansiosos, que transcurrían como en cámara lenta. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se encogía. Cada vez que no sonaba, también. Salía poco. Dormía mal. Comía lo justo. Pero en mi interior algo estaba cambiando. Ya no era la mujer que esperaba con una vela en la ventana. Era otra. Una que empezaba a recordar que también tenía derecho a decir basta. Y entonces, un viernes, justo cuando estaba por cerrar las cortinas, sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta sin hacer ruido, como si temiera que el visitante se marchara si me oía acercarme. Abrí. Y allí estaba. Matías. Solo. Con la mochila al hombro y los ojos rojos. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos así, frente a frente, durante lo que pareció una eternidad. Hasta que él habló. Me escapé, dijo. No podía más. Mamá dice que tú estás enferma de tristeza, que me hace mal verte, pero yo no puedo más sin ti, abuela. Lo abracé sin decir palabra, y supe que la guerra apenas había comenzado. Las horas que siguieron a la llegada de Matías a mi casa tuvieron un silencio denso, de esos que no pesan por la ausencia de palabras, sino por el exceso de significado en cada gesto. Se quedó de pie en la entrada, como si temiera que todo fuera un espejismo. Yo tampoco supe qué hacer al principio. Había soñado tantas veces con volver a verlo, con oír su voz sin interferencias, con tocar su mano sin pedir permiso, que cuando por fin ocurrió, me encontré atrapada en una sensación de irrealidad, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma no pudiera alcanzarlo aún. Finalmente, fue él quien rompió la inmovilidad. Dejó la mochila en el suelo, se quitó el abrigo y se acercó a la cocina, como lo hacía cuando tenía 5 años. Se sentó en su silla de siempre, la que aún conservaba la marca de sus codos de tantas tardes de deberes y meriendas, y me miró con esos ojos que ya no eran de niño, pero que aún guardaban el mismo temblor de entonces. ¿Hay pan tostado?, preguntó. No dije nada. Simplemente lo preparé. Mientras el pan crujía en la tostadora, él comenzó a tasablar. Primero con frases sueltas, luego con torrentes de palabras que parecía haber guardado demasiado tiempo. Me contó que la nueva escuela era como una cárcel, que no podía ver a sus amigos de antes, que tenía un horario lleno de actividades terapéuticas que no entendía. Me dijo que Tamara hablaba de mí como si yo fuera una enfermedad, que el nuevo esposo intentaba ser simpático pero no sabía ni su color favorito, que cada vez que mencionaba a su padre lo corregían, que ya no tenía fotos nuestras en su cuarto y que le habían prohibido ver los videos donde salíamos los 3 juntos, su papá, él y yo. Lo escuché en silencio. No quise interrumpirlo. No quería que se sintiera observado ni juzgado, solo acompañado.
Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, parecía recuperar algo de lo que le habían arrancado. Yo solo asentía, con una taza de té entre las manos, sintiendo cómo cada palabra suya golpeaba algo que había decidido endurecer para no quebrarse. Cuando terminó, se quedó callado un momento. ¿Estoy haciendo mal, abuela? ¿Estoy siendo desleal? Le tomé la mano con cuidado, como quien acaricia una herida abierta. El amor no es una traición, hijo, le dije. Y no estás haciendo mal. Estás buscando lo que es tuyo, y eso siempre es un acto de valentía. Esa noche durmió en su antigua cama. Antes de acostarse, quiso leer El Principito. Lo buscamos juntos. Aún estaba donde siempre, entre mis libros de cabecera, con su dedicatoria infantil garabateada en la primera página. Lo leímos en voz alta. Él hacía las voces. Yo corregía las palabras difíciles. Fue como si el tiempo hubiera hecho una pausa, como si los relojes hubieran decidido detenerse en una noche que queríamos prolongar para siempre. Al cerrar el libro, me abrazó con fuerza. Prométeme que no me vas a dejar solo otra vez. No supe qué responder, porque en realidad yo nunca lo había dejado. Lo habían arrancado de mí. Pero le prometí que haría todo lo posible por estar con él, por protegerlo, por no volver a desaparecer. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Le conté lo que había pasado. Me pidió que lo llevara al juzgado de inmediato, que lo presentáramos ante la jueza como prueba de que el niño buscaba de forma voluntaria estar conmigo. Pero algo en mí dudó. ¿Era correcto exponerlo así? ¿Usar su dolor como arma legal? Sabía que Tamara lo haría sin dudar. Pero yo no quería que él fuera un campo de batalla. Quería que fuera un niño. Con miedos, sí. Con traumas, tal vez. Pero también con derecho a tener ternura sin que se convirtiera en prueba. Así que decidí esperar. Llamé a Tamara. Contestó al tercer tono, con una voz helada. ¿Dónde está Matías?, preguntó sin saludar. Aquí, conmigo, respondí con calma. Hubo un silencio largo. ¿Lo secuestraste? No pude evitar reír. Él vino solo, Tamara. Caminó desde tu casa. Solo. ¿Eso no te dice nada? La escuché respirar hondo. Tiene 11 años. No puede decidir por sí mismo. No, pero puede sentir. Y eso es más importante. Me cortó la llamada sin decir adiós. Esa tarde recibí la visita de una trabajadora social. Tamara había denunciado retención indebida del menor. La mujer que vino no era antipática, pero estaba claramente posicionada. Me preguntó por qué no había notificado la presencia de Matías a las autoridades. Le expliqué que él había llegado solo, que no lo había retenido. ¿Tiene cómo demostrarlo? No grabé su llegada, si eso es lo que me pregunta. Pero sí tengo esto. Le mostré el cuaderno donde él había escrito la noche anterior. Hoy volví con mi abuela porque la necesito. Mamá ya no me escucha. Solo quiere que esté bien, pero a su manera. La mujer lo leyó en silencio. Luego me miró con una expresión que no supe leer. Esto no es oficial, señora, pero... Lo entiendo. Se marchó sin prometer nada. Al cerrar la puerta, me quedé con una sensación agridulce. No sabía si había ganado algo o si solo había reforzado el cerco. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Matías volvió a sus rutinas conmigo. Hacíamos tareas, cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas. Pero cada llamada
cada golpe a la puerta, cada auto que se detenía frente a casa, me sobresaltaba. Finalmente, el juzgado fijó una audiencia preliminar. No era un juicio aún, pero sí una instancia formal para escuchar a las partes. La fecha: 15 días después. Matías no quería irse. ¿Y si me obligan a quedarme allá?, preguntaba cada noche. No van a poder, cariño, le decía yo, aunque por dentro temblaba. Me dediqué a preparar el caso con mi abogado. Reunimos todo lo que habíamos recopilado: pruebas de convivencia, registros escolares, informes médicos anteriores, testimonios de vecinos, videos, audios. Pero lo más importante era la voluntad de Matías. Y eso era un arma de doble filo. ¿Debería hablar? ¿Exponer su dolor? ¿Decir ante extraños que prefería vivir conmigo? ¿Cuánto lo marcaría eso? El abogado me dijo que era necesario, que sin su voz todo era argumento. Y el argumento a veces pierde contra el prejuicio. Hablé con Matías. Le expliqué lo que implicaba. No le ordené, no lo empujé. Solo le di la opción. Me escuchó con atención, con la seriedad que no debería caber en un niño. Finalmente dijo: si no hablo yo, ¿quién va a decir la verdad? Lo abracé con fuerza. Me sentí orgullosa y rota a la vez. Esa noche no dormí. Lo observé mientras dormía, respirando con la calma de quien por fin se siente seguro. Y me prometí que esa calma no sería temporal, que haría lo que fuera por sostenerla. Cuando llegó el día de la audiencia, nos presentamos en el tribunal con las carpetas, los documentos, los nervios. Tamara estaba allí, impecable, acompañada de su esposo, de 2 abogados, de una psicóloga. Me saludó con una inclinación mínima de cabeza. Matías evitó su mirada. La audiencia fue larga. Se discutieron términos, se expusieron hechos. Mi abogado fue preciso, respetuoso, firme. Tamara, en cambio, usó un discurso emocional, cargado de tecnicismos, de lenguaje terapéutico, de frases como ambiente resiliente, estructura emocional, modelo parental seguro. Parecía haber memorizado cada palabra. La jueza escuchaba con atención, anotando. Finalmente se le pidió a Matías que hablara. Lo acompañé hasta el estrado. Tomó el micrófono con manos sudadas. Se presentó. Y habló, con voz temblorosa, pero sin pausas. Habló de sus recuerdos, de su vida conmigo, de su padre, de cómo se sentía en su nueva casa, de lo que le dolía, de lo que extrañaba. No atacó a nadie, no insultó, solo dijo su verdad. Al final, se le quebró la voz. Solo quiero estar con alguien que me recuerde quién fui. No quiero que me conviertan en alguien que no reconozco. Nadie dijo nada. Ni los abogados, ni Tamara, ni siquiera la jueza. Fue un silencio largo. Un silencio respetuoso. La audiencia terminó sin resolución. La jueza pidió más tiempo, más informes. Pero algo había cambiado. Lo vi en los ojos de Tamara. Ya no eran los ojos de la certeza. Había duda, había miedo, y en los míos, por primera vez, había determinación. No sabía si iba a ganar. Pero sí sabía que no iba a rendirme. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron un ensayo de resistencia emocional. Vivíamos, Matías y yo, en un equilibrio frágil, como si camináramos sobre un cristal demasiado fino, sabiendo que cualquier palabra, cualquier visita inesperada,
Cualquier documento sellado podía ser el golpe que lo hiciera estallar todo. Habíamos pasado la primera prueba, sí, pero sabíamos que lo más difícil no había terminado. La jueza había decidido aplazar la resolución final, pidiendo informes psicológicos más profundos, nuevas entrevistas y una evaluación en el domicilio. Eso, en los papeles, parecía justo. Pero en el corazón de una abuela que conoce el lenguaje no dicho de los tribunales, eso se traducía en una prolongación del sufrimiento, una forma elegante de esperar a que alguien ceda primero. Y yo sabía que Tamara no cedería. Nunca lo había hecho, ni siquiera cuando las circunstancias pedían empatía. No sabía perder, y menos aún aceptar que su hijo prefería buscar refugio en la mujer a la que tanto había desacreditado. La vida en casa se convirtió en una rutina vigilada. Cada tarde miraba por la ventana antes de abrir la puerta. Cada llamada anónima me tensaba los hombros. Cada sobre del correo podía contener otra carta de advertencia, otro cambio de condiciones, otra estrategia para minar mi tranquilidad. Matías, por su parte, trataba de actuar como si nada. Jugaba, estudiaba, me ayudaba en la cocina, pero por las noches, cuando creía que dormía, lo oía llorar en silencio. No quería que lo oyera. Me lo decía con su forma de girarse hacia la pared, con sus movimientos lentos. Yo lo respetaba, pero después me sentaba a su lado y le hablaba bajito. Le contaba historias de su papá, de cuando él mismo era un bebé, y se dormía sobre mi pecho, después de llorar sin consuelo. A veces, en mitad de esas historias, se quedaba dormido con la mano agarrada a la mía, como si con eso me jurara que no me soltaría. Y yo, mientras lo miraba dormir, pensaba en todo lo que había dado, todo lo que había perdido y lo mucho que todavía estaba dispuesta a resistir. Una mañana, recibimos una visita sin previo aviso. Era una trabajadora del juzgado, acompañada por una psicóloga del equipo interdisciplinario. Decían que venían a observar la dinámica cotidiana, que era parte del proceso. Les ofrecí café. Pasamos a la sala. Matías les mostró su espacio de estudio, el jardín, sus libros. Respondió con educación, aunque noté que bajaba la mirada cuando le preguntaban por su madre. Yo observaba cada gesto de las mujeres que nos analizaban. No eran crueles, pero tenían esa mirada que ya decidió antes de escuchar. Tomaban nota de cada respuesta, de cada expresión, como si cualquier frase pudiera ser usada para componer un diagnóstico. Me preguntaron por mi salud, por mis rutinas, por mis ingresos. Sentí que tenía que justificar mi derecho a ser abuela, como si amar a mi nieto no fuera suficiente credencial para estar a su lado. Días después, Tamara presentó un nuevo recurso. Solicitó que Matías fuera trasladado temporalmente a su custodia exclusiva, mientras se resolvía el juicio. Alegaba que el niño estaba siendo influenciado emocionalmente, que yo fomentaba una visión negativa de ella y del entorno materno. La jueza no lo aceptó de inmediato, pero ordenó un régimen de visitas más estricto. Matías debía pasar fines de semana alternos en casa de su madre. Fue una decisión que me atravesó como una lanza. No por el tiempo que pasaría lejos de mí, sino por el miedo de lo que pudieran decirle, mostrarle o prohibirle durante esos días. La primera vez que lo acompañé a la puerta, le puse una muda de ropa, libros, su peluche viejo que siempre lo ayudaba a dormir. Me abrazó tan fuerte que sentí que parte de mí se iba con él. «¿Y si no me devuelven?», preguntó en voz baja. «Lo harán, hijo. Lo harán», respondí sin ninguna seguridad, solo con esa fe terca que uno aprende cuando ya ha perdido demasiado. El domingo por la tarde regresó más callado que nunca. No quiso hablar. Se encerró en su cuarto y, por primera vez, no me dejó entrar. Escuché sus sollozos detrás de la puerta. No insistí.
Me senté en la cocina, encendí la radio y me puse a pelar papas como si eso pudiera devolverme el control del mundo. Al rato salió y se me abrazó por detrás. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si en ese silencio estuviera diciendo todo lo que no podía poner en palabras. En los días siguientes fui sabiendo por pequeños comentarios lo que había vivido. Interrogatorios disfrazados de conversaciones, promesas de regalos y decía lo correcto. Largas charlas sobre el daño que hace vivir en el pasado. Tamara lo estaba desprogramando, como si la memoria de su padre, de nuestra historia, fuera un virus del que debía liberarse. Al ver el deterioro emocional que empezaba a manifestarse, mi abogado sugirió algo drástico: que solicitáramos una medida cautelar para suspender las visitas. Era riesgoso. El juzgado podía interpretarlo como una maniobra egoísta, un intento de aislamiento. Pero también podía proteger a Matías de una manipulación psicológica que ya dejaba huellas. Después de mucho debatir, decidí hacerlo. Al fin y al cabo, si algo había aprendido en estos meses, era que callar por miedo solo alimenta la impunidad. Presentamos el recurso con un informe psicológico alternativo, de una profesional independiente que evaluó a Matías y confirmó signos de ansiedad, retroceso en el lenguaje emocional y angustia anticipatoria frente a las visitas maternas. La respuesta del juzgado no tardó. Se citó una audiencia extraordinaria. Esta vez, todo estaba más tenso. Tamara entró al tribunal con una actitud de triunfo. Tenía nuevos informes, esta vez de una fundación especializada en crianza positiva, donde se sugería que mi estilo afectivo era demasiado apegado, que fomentaba la dependencia y no la autonomía. Leí esos documentos con una mezcla de rabia y asombro. Habían convertido el afecto en patología, la memoria en obstáculo, el vínculo emocional en amenaza. Me defendí con calma, con pruebas, con palabras honestas. Habló la psicóloga que entrevistó a Matías. Habló mi abogado. Hablaron dos vecinos que dieron testimonio de lo que veían cada día. Finalmente, volvió a hablar él. Ya no era el niño tembloroso de la primera audiencia. Esta vez se paró con una madurez que me rompió el alma. No quiero que me separen de mi abuela. No me está manipulando. Yo la elijo. Porque con ella soy yo. Y con mi mamá tengo que fingir que soy otra persona. El silencio que siguió fue absoluto. La jueza pidió un receso. Todos salimos de la sala. Me senté con Matías en un banco del pasillo. Le tomé la mano. «Estoy orgullosa de ti», le susurré. Él sonrió por primera vez en muchos días. «No quiero vivir con miedo, abuela. Quiero vivir contigo. Y quiero poder visitar a mamá cuando yo quiera, no cuando me lo ordenen». En ese instante supe que algo había cambiado. Ya no éramos una abuela luchando por su nieto. Éramos dos personas defendiéndose mutuamente, desde el amor más honesto que existe. La audiencia terminó sin resolución inmediata. Pero el gesto de la jueza al levantarse, una pausa en su forma de mirar, un asentimiento casi imperceptible hacia Matías, me dijo que habíamos sembrado algo, que la verdad, por fin, comenzaba a abrirse paso. Las semanas siguientes a la audiencia extraordinaria fueron las más largas de toda mi vida. Era como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso, como si cada día estuviera lleno de la misma espera inmóvil y opresiva. Todo parecía suspendido en el aire, como si el destino de Matías y el mío estuvieran atrapados en el vaivén de una decisión que no terminaba de llegar. Me despertaba cada mañana esperando que el teléfono sonara, que llegara un sobre, que alguien tocara la puerta para anunciar el final de ese juicio silencioso. Pero pasaban los días y no había respuesta. En ese tiempo,
Matías volvió a ser niño por momentos, pero también fue mucho más que eso. Fue mi espejo, mi refugio, mi compañero en la incertidumbre. Dormía en mi cuarto, ya no por miedo, sino por necesidad. Hablábamos durante horas, hacíamos planes para el futuro, dibujábamos en la mesa de la cocina como cuando era pequeño. Yo fingía serenidad, pero por dentro sentía cómo cada latido me quemaba, cómo la espera se volvía más insoportable con cada día que pasaba. El verdadero clímax no llegó de forma abrupta. No hubo gritos, no hubo una gran escena en un juzgado ni una confesión dramática. No. Llegó como llegan las cosas que marcan la vida de las mujeres como yo, en un sobre cerrado, con un membrete impersonal, entregado por un cartero indiferente. Lo dejé sobre la mesa un par de horas. Lo miraba como si fuera una serpiente dormida. No sabía si abrirlo significaría alivio o devastación. Matías estaba en su habitación, escribiendo en su diario, dibujando, no lo sé. Yo solo sabía que ese momento era mío, que no podía compartirlo, que debía enfrentar sola lo que fuera que dijera ese papel. Lo abrí. Las manos me temblaban. No por miedo, sino por todo lo que estaba en juego. El fallo era extenso, lleno de tecnicismos, de observaciones, de referencias legales y psicológicas. Lo leí despacio, con el corazón acelerado, buscando entre líneas lo único que importaba. ¿Dónde estaría mi nieto? ¿Con quién viviría? ¿Qué valor le habían dado a mi voz? A la suya, a nuestras noches de insomnio, a nuestras lágrimas contenidas, a nuestros abrazos salvadores. Y allí estaba, en un párrafo casi escondido, pero claro. Se restituye el régimen de custodia compartida conforme al acuerdo original, siendo la residencia principal del menor con la señora Selma Ruiz. En tanto se garantiza el derecho de visitas amplias a la progenitora materna, bajo lineamientos flexibles, y siempre que el menor exprese voluntad positiva al respecto. Lo leí 3 veces. No lo podía creer. Me llevé la mano a la boca. Cerré los ojos. No lloré. Aún no. Porque lo primero que sentí no fue alegría. Fue alivio. Un alivio inmenso, profundo. Una marea cálida que me recorrió el cuerpo y me hizo comprender que, por una vez, el sistema no había sido sordo, que la verdad había tenido peso, que la memoria, esa que tanto habían querido borrar, había vencido a la desmemoria disfrazada de modernidad. Después, sí, las lágrimas vinieron. Pero fueron lágrimas suaves, sin ruido, que cayeron como cae la lluvia buena sobre una tierra demasiado seca. Fui al cuarto de Matías. Estaba dormido, con el cuaderno abierto sobre el pecho. Dibujaba una casa, la nuestra, con un roble enorme al costado. Me senté a su lado. Lo desperté despacito. Cuando abrió los ojos, me miró sin hablar. Le mostré el papel. Le señalé el párrafo. Lo leyó, con lentitud. Luego me abrazó. Y lloramos los dos. Lloramos por todo lo que habíamos pasado, por lo que habíamos resistido, por lo que aún nos dolía. Pero también lloramos por lo que habíamos logrado. Porque el amor, el de verdad, ese que no grita ni exige, ese que simplemente está, había sido más fuerte que todas las barreras. No le dije que habíamos ganado. Le dije que no nos habían vencido, que a veces eso era más importante. La reacción de Tamara fue fría. Nos llamó. Dijo que aceptaba el fallo, pero que seguiría luchando por lo que ella creía mejor para su hijo. No pedí explicaciones. No me disculpé. No intenté convencerla de nada. Ya no tenía sentido. Yo no quería pelear más. Solo quería vivir en paz.
Me ofrecía que Matías la visitara cuando quisiera, sin presiones. Le dije que no tenía intención de borrar su figura, que no tenía el poder ni el deseo de hacerlo, que lo único que quería era que él tuviera la libertad de amar sin culpa, de crecer sin tener que elegir entre dos amores distintos. No respondió. Colgó. Y no volvió a llamar. Durante los días siguientes, volví a mi rutina con una calma nueva. Matías retomó la escuela en su antiguo colegio. Volvió a ver a sus amigos. Reímos, cocinamos, fuimos al cine. Pero ya nada era como antes, porque la herida, aunque cerrada, seguía allí. Una marca indeleble que nos recordaba cuánto costaba sostener el amor en un mundo que lo confunde con debilidad. Sin embargo, también nos volvió más fuertes, más conscientes, más cercanos. En las noches, antes de dormir, le leía como siempre. Pero ahora, cuando cerraba el libro, él me decía: «Gracias, abuela». No preguntaba por qué. Solo respondía: «De nada, mi niño». Un domingo cualquiera, salimos al parque. Caminamos bajo el roble. Matías lo miró y dijo: «¿Sabes? Cuando sea grande, voy a escribir un libro sobre todo esto». «¿Y cómo se va a llamar?», le pregunté. «Se va a llamar Mi abuela no se rindió». Me reí. ¿Y tú? Yo soy el que aprendió a no tener miedo. Ese día, sentada en el banco de siempre, comprendí que la vida no nos devuelve nunca lo que nos quita. Pero sí nos da, a veces, la oportunidad de proteger lo que aún tenemos. Y eso, en una vida como la mía, lo es todo. El tiempo, que durante meses fue una amenaza constante, una cuenta regresiva cargada de angustia, empezó a adquirir otra textura después del fallo. Ya no era el enemigo silencioso que nos arrancaba días de ternura, ni el carcelero invisible que nos obligaba a vivir con el corazón encogido. Se convirtió poco a poco en un espacio donde sanar, donde recomponer lo que había sido roto, donde entender que incluso las heridas más profundas no son solo cicatrices, sino también signos de que hemos sobrevivido. No hubo celebraciones, ni grandes anuncios. La vida simplemente siguió, como sigue todo después de una tormenta, con los charcos aún frescos, pero con un aire distinto, más limpio, como si el mundo, pese a todo, hubiera decidido darnos tregua. Volví a mis rutinas, pero ya no eran las mismas. Algo había cambiado en mi forma de habitar el día. Matías ya no necesitaba dormir a mi lado, pero a veces lo hacía de todos modos. Solo porque sí, porque el vínculo entre nosotros ya no estaba sostenido por el miedo a perderse, sino por el deseo libre de seguir cerca. Empezó a invitar amigos a casa, a llenar los rincones con risas nuevas. Volvimos a preparar pan casero los domingos, a plantar flores que tardaban en crecer, pero que lo hacían con una paciencia parecida a la nuestra. Me enseñó a usar mejor el teléfono, a grabar notas de voz, a leer mensajes con emojis que aún no entiendo del todo, pero que recibo con ternura. Yo le enseñé a coser botones, a doblar bien una toalla, a reconocer cuando una persona está triste aunque no diga nada. Nos fuimos convirtiendo en espejos de nuestras generaciones, y en eso descubrimos que, más allá de las diferencias, hay algo que nunca cambia: la necesidad de ser vistos, queridos, respetados. Tamara no volvió a llamar. Durante un tiempo Matías le escribía mensajes cortos, fotos de sus dibujos, alguna nota sobre el colegio. A veces ella respondía con monosílabos. A veces no. Nunca le prohibí comunicarse con ella, ni le hablé mal de su madre. Aprendí, con dolor, que no se trata de ganar una guerra,
Se trata de no perder el alma mientras peleas, y aunque me hubiera gustado una reconciliación, una conversación sincera, un pedido de perdón, comprendí que hay vínculos que, aunque sigan existiendo por la sangre, pueden quedar congelados para siempre por las decisiones que tomamos en momentos clave. Acepté que no iba a ser la madre que ella quisiera tener, pero me aseguré de seguir siendo la abuela que Matías necesitaba. Pasaron los meses. Cada estación trajo su propio aprendizaje. En primavera, el jardín volvió a florecer como si nada hubiera pasado. En verano, Matías descubrió que nadar en el río era mejor que cualquier videojuego. En otoño, recogimos hojas para hacer collages. En invierno, nos refugiamos con chocolate caliente y películas antiguas, de esas que a él le parecen lentas, pero que mira igual porque sabe que me hacen bien. En cada pequeño acto cotidiano, en cada repetición sencilla, encontré algo parecido a la paz. No una paz gloriosa, de esas que vienen después de una victoria, sino una más humilde, más íntima, la que se siente cuando, después de tanto dolor, uno puede respirar sin sobresaltos. Hoy, mientras escribo estas líneas, Matías está en su habitación, haciendo una maqueta para la escuela. Tiene música puesta. Canta bajito. Afuera llueve. El roble del fondo se mueve con suavidad. Y yo, sentada en esta silla que ya tiene la forma de mi cuerpo, repaso todo lo vivido con una mezcla de gratitud y cansancio. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si veré a Matías graduarse, enamorarse, tener hijos, pero sí sé que todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Lo defendí. Lo protegí. No permití que me borraran de su vida. Y eso, a mi edad, no es poca cosa. Es, quizá, lo único que importa. No fui una heroína. No llevé capas ni hice discursos. Solo fui una mujer mayor, con manos temblorosas y memoria intacta, que se negó a ceder el lugar que el amor le había dado. Y si alguien algún día lee esta historia, que no me recuerde por las batallas legales, ni por los informes psicológicos, que me recuerde por el modo en que abracé a mi nieto cuando él creyó que el mundo lo estaba dejando solo. Porque a veces la mayor justicia no está en los tribunales, sino en ese abrazo que dice, sin palabras: aquí estás a salvo.